Leamos primero en Primera de Samuel capítulo 3, versículos 19 y 20. Primera de Samuel capítulo 3, versículos 19 y 20. Y luego nos vamos a Hebreos capítulo 2, 1 al 4. Escuchemos lo que dice la bendita palabra de Dios de los labios de la pastora Nuris Mejía. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 19 al 20. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Nos vamos a Hebreos capítulo 2, del 1 al 4. Escuchemos y leamos. Hebreos 2, del 1 al 4, una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Señor, te damos gracias por esta palabra que hemos leído. Gracias, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia. Gracias, Señor, por cada miembro de la iglesia. Bendíceles, Señor, grandemente y cúbrenos con tu presencia cada día más. Te damos gracias y te pedimos que cubra, Señor, a nuestro pastor en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios les bendiga a todos, hermanos. Pueden sentarse. Durante varios días estuvimos escuchando las excusas, motivaciones y razones de hermanos y de familias que se estaban moviendo hacia el interior. Otros hace días que están en el exterior. Esta iglesia tiene el privilegio que nunca pierde sus miembros. Estamos pendientes de ellos. Siempre oramos por ellos. Y damos gracias a Dios por este apego, por esta conexión. Gloria al Señor. La verdad, hermanos, que escuchar la himnología, cómo cantan los hermanos. Hace muchos años nosotros teníamos la añoranza de tener un coro formal de 30 y tantas voces. Y así lo tuvimos. Nacidos para adorar, así se llamó. Por algunas razones fue disuelto. Pero qué bueno los grupos que participan en la iglesia. Son como 4 o 5 grupos diferentes. Y todos cantan para la gloria de Dios. Me deleito, me siento a gusto
Y la verdad, hermano, que este trayecto que hemos recorrido a través de tantos años, empapándonos de la palabra de Dios, ha sido de muchos frutos, ¿por qué no decirlo así? De muchos frutos. Y damos gracias a Dios por eso. En estos últimos tiempos, uno viene padeciendo de algunos achaques físicos, de enfermedad. Y tengo que recordar a menudo las palabras del apóstol Pablo cuando pedía insistentemente al Señor que le quitara ese aguijón, el aguijón que le asediaba. No obstante, el Señor le daba una respuesta oportuna, saludable y la que el Señor consideró que era la correcta, la adecuada. Bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Gloria a Dios, gloria al Señor. En este día, por algunos minutos, yo quiero desarrollar el tema dependencias en mi vida que Cristo debe iluminar y ocupar. Dependencias en mi vida que Cristo debe iluminar y ocupar. Damos gracias al Señor porque podemos adentrarnos en su palabra. Su palabra es veraz, su palabra es oportuna, su palabra es beneficiosa, su palabra nos ilumina, su palabra nos alienta, su palabra nos vivifica, su palabra nos hace trascender, su palabra es guía, su palabra es brújula, su palabra es orientación, su palabra es salud, su palabra es beneficio, su palabra es camino por donde se puede andar con seguridad y con confianza. La palabra de Dios es viva y eficaz, es oportuna, es saludable, es beneficiosa. Samuel es un ejemplo vivo de eso. Samuel. La palabra es clara, la palabra es precisa, la palabra es oportuna. Samuel en un momento determinado, historia que todos conocemos, sabemos que Samuel vino a este mundo con un propósito divino. La palabra dice que su mamá era estéril. Sí, Ana era estéril. No obstante, Dios permitió de una manera milagrosa, portentosa, que Ana concibiera. Samuel llegó, se crió en el templo junto al sacerdote Elí. Pero qué bueno que Samuel no copió las malas andanzas de los hijos de Elí. Samuel se mantuvo firme, se mantuvo saludable, porque las influencias externas del mundo no deben contaminar a ningún creyente. No, caminamos entre abrojos, mas esos abrojos no nos hacen daño, no nos mortifican, no nos punzan, no. Caminamos seguros y confiados, porque Cristo está en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Samuel fue ejemplo vivo de siervo del Señor. Ejemplo vivo de siervo del Señor. El Señor lo seleccionó, el Señor lo apartó, el Señor lo separó, el Señor lo preparó. Y Samuel fue profeta de Dios, comunicando sus verdades eternas en el momento oportuno y también aquellos momentos que no eran oportunos. Desafió autoridad, porque cuando Dios encomienda su palabra, hay que cumplirla. Hay que cumplirla.
hay que cumplirla, pero al cumplirla, sobre todas las cosas, se debe vivir. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Samuel tenía muy claro su misión, tenía muy clara su ministerio, muy claro su ministerio, tenía muy claro su sacerdocio, tenía muy claro la misión de profeta, también la misión de juez. Él la sabía porque Dios se la encomendó, se lo puso sobre sus hombros para desempeñar en el pueblo lo que correspondía, lo que era correcto. Y es que dichosos somos los que entendemos cuando el Señor ordena, cuando el Señor dispone, cuando el Señor encomienda una misión. Hoy no son pocos los creyentes que sirven al Señor con liviandad, penosamente. No son pocos, son muchos. Como que la influencia de otros que son creyentes les contamina. Sin embargo, el creyente tiene que estar claro y fundamentado en la palabra del Señor. Porque al fin y al cabo, hermano, esta es la regla, esta es la norma, este es el estilo, esta es la forma que Dios ha trazado, esta es la forma para vivir mejor dentro del marco de la voluntad de Dios. Gloria al Señor. La palabra es clara en estos versos que leímos, muy clara, cuando dice que Samuel creció. Samuel creció. ¿Y qué significa esta expresión de que creció? Lo vemos de la perspectiva de estatura. Yo suelo decir, y es la verdad, que yo nunca he crecido. Me quedé pequeño, pero llegué a la estatura que el Señor quiso, que el Señor me permitió. Y conste que mi papá era un hombre de más de 6 pies. Mi mamá era una mujer de estatura promedio. Pero yo salí pequeño. Soy el único en la familia así pequeño. Pero gloria a Dios, cuando muchacho y adolescencia yo me acomplejé. Los demás se burlaban de mí. Esa es la verdad. No obstante, después que me convertí, vino la luz a mi vida. La claridad vino a mi vida. Porque eso hace el Señor. Los hombres altos pueden ser grandes, pero también pueden ser pequeños. Los hombres bajitos podemos ser grandes y también pequeños. Porque es la verdad, igual que las mujeres, las damas. No obstante, el Señor me liberó. Porque el Evangelio libera. La palabra libera. El Señor transforma. El Señor vivifica. El Señor hace que el hombre nazca de nuevo. Gloria al Señor. Samuel creció. Y es que cada uno de nosotros tenemos que crecer. Crecer en el Señor. Haciendo la voluntad de Él. Nosotros no podemos quedarnos raquíticos. No podemos quedarnos enanos espiritualmente hablando. Jamás. Tenemos que seguir avanzando. Yo tengo edad. Es la verdad. Pero no obstante, yo sigo aprendiendo todos los días. Porque el aprendizaje nunca está de más. El aprendizaje ayuda, la preparación ayuda, la capacitación ayuda. Mientras mejor preparado está una persona, hombre o mujer, mejor sirve al Señor. Sirve a la patria, sirve a su familia, sirve a su entorno. Gloria a Dios. Samuel creció. Y Samuel creció en todos los aspectos, pero hay algo muy importante, muy saludable, muy oportuno, muy beneficioso. Y Jehová estaba con él. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuándo el Señor está con una persona? Una pregunta oportuna y de lugar. ¿En qué momento? ¿En qué momento?
Donde hay discordia, el Señor no está. Donde hay pleito, el Señor no está. Donde hay problema, el Señor no está. Gloria a Dios. Donde hay discusión, el Señor no está. Donde hay reyerta, el Señor no está. Donde hay diferencia marcada, el Señor no está. El Señor está donde hay armonía. Y es nuestro tema para el año. Donde hay armonía, ahí el Señor está. Cuando la palabra dice que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estaré yo, dice el Señor. Es que hay comunión. 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 Jehová estaba con Samuel mientras crecía y mientras creció. Porque qué importante, hermanos, es contar con la presencia del Señor. A veces creemos que venir acá a la iglesia, aquí está el Señor, y es cierto, lo hemos sentido y lo sentimos. El Señor está aquí con nosotros, pero el Señor está en todas partes, y donde quiera que están sus hijos, está el Señor. Está el Señor. Está el Señor. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que tener un estilo de vida de prioridades. De prioridades. Y el Señor debe ser la prioridad máxima. La Biblia recoge en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan la historia muy interesante del famoso Nicodemo. Nicodemo era un hombre religioso, un príncipe dentro de su pueblo, un maestro, un hombre que lo distinguían, y era distinguido, esa es la verdad. Sin embargo, aún con la relevancia de su posición, Nicodemo sintió ir a entrevistarse con Jesús. Y en esa entrevista, de tanta trascendencia, que yo en el día de hoy estoy refiriéndome a ella, haciendo acopio de ella, precisamente por los resultados. Y es que Nicodemo, cuando llegó donde Jesús, él le dijo a Jesús que nadie podía dejar de impresionarse por los milagros que Jesús hacía. Y yo digo, a veces vemos cosas extraordinarias, pero nuestro corazón está vacío. Nicodemo apreció y valoró las maravillas, los milagros del Señor, pero su corazón estaba vacío, aún con la posición que él ostentaba. Qué importante es tener al Señor como prioridad central en nuestras vidas. Qué importante es, repito, tener al Señor en nuestros corazones como prioridad en nuestras vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando el Señor ocupa el primer lugar en nuestras vidas, hermanos, podemos estar reposados, sin dejar de ser diligentes. Podemos estar tranquilos, confiados, porque el Señor da la respuesta oportuna a toda necesidad. A toda necesidad. Y dígalo a pulmón lleno, a toda necesidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por esa razón yo reitero la importancia y el valor de que Dios esté con nosotros. Y Nicodemo recibió una respuesta. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que cambies. Es necesario que nos despojemos. Es necesario que el Señor ilumine los rincones de nuestras vidas. Los rincones de nuestras vidas. Esas áreas que están en penumbra y a veces hasta en oscuridad. Esas áreas, el Señor tiene que iluminarlas. El Señor tiene que ocuparlas para que seamos hombres y mujeres nuevos en Él. Hombres y mujeres nuevos en Él. Y yo pregunto, ¿hay áreas realmente dentro de nosotros que deben ser iluminadas y deben ser ocupadas por el Señor? ¿Hay áreas? ¿Hay áreas? ¿Hay áreas? ¿Hay áreas? Gloria a Dios.
Gloria al Señor. Hay algo muy importante, hermanos, dentro de este corto pasaje que me apasiona. Me apasiona. A veces decimos, yo tengo el gozo del Señor. El Señor está dentro de mí. No obstante, no lo manifestamos. Dice la palabra que Samuel fue celoso, aunque no usa esa palabra, la Escritura no la usa. Celoso, consecuente, veló, cuidó de no dejar caer ninguna de las palabras del Señor. Ninguna de las palabras del Señor. En otras palabras, Samuel vivió la palabra de Dios, las Escrituras. Las vivió, preparó su ropaje, preparó su atuendo, hizo su uniforme, caminó con él, porque la palabra de Dios era su estandarte, era su estandarte, era su brújula y también era su meta, su meta, su meta. Gloria a Dios, gloria al Señor. A veces somos tosudos y tosudas. Gloria a Dios. A veces lo somos, hermanos. A veces creemos que las reglas no se cumplen, las normas no se cumplen, la doctrina se soslaya, se tira a un lado. Y es que las reglas, las normas se cumplen. Hay un famoso pelotero, beisbolista, pitcher, retirado ya, Randy Johnson se llama, familiar de todos los que son apasionados al béisbol. Un pitcher cortante. Si mal no recuerdo, pertenecía a los Diamondbacks. Fue vendido a los Yankees. Este caballero, Randy Johnson, cortante, un hombre impresionante como pitcher. Los Yankees lo adquirieron. Él usaba una melena larga, una barba pronunciada y hasta un poco de desdeño. No sé si eran los millones que tenía que lo hacían así. Cuando va a los Yankees de Nueva York, los Yankees tienen sus reglas, tienen sus normas. Y una de las reglas y normas es que un hombre no debe tener el cabello largo, tampoco debe tener barba, debe estar acicalado. ¿Y qué hizo Randy Johnson? Cumplir con las reglas. Porque los Yankees pagaron mucho dinero por él, por su juego, por su capacidad de pitcher. Yo recuerdo, y mientras preparaba este mensaje, me llegó a la memoria una hermana que vivía acá en el costado, por donde vive la hermana Sofía, por esa zona. Haitiana, por cierto, una joven mujer, una joven dama. Nunca se me olvida. Se convirtió aquí en la iglesia. Vino una noche y se entregó al Señor. Ella no tenía falda. Ustedes saben que el Movimiento Misionero Mundial no permite pantalones en sus cultos. Un visitante puede venir o un recién convertido puede venir, pero ya cuando recibe la doctrina que se va a bautizar debe usar su falda. Y hay otros atuendos adicionales que no voy a mencionar, pero que conocemos muy bien. Esta hermana, un día fuimos la pastora y este servidor a visitarle acá, y en su apartamento pequeño donde vivía, nos enseñó, porque ella inmediatamente empezó a venir en falda. Ella nos dijo, yo cogí los pantalones que tenía yo misma, los descosí y los confeccioné faldas para servir al Señor, más cómodas. Así lo dijo.
Nunca se me olvida. Un tiempo después ya regresó a Haití. No volvimos a saber de ella, pero ese recuerdo siempre lo tengo. Ese gesto, ese sacrificio si se quiere, pero sacrificio para agradar a Dios. Esfuerzo para agradar a Dios. Y así pasó, así sucedió. Recuerdo también que no quiero pasar por alto un joven que se convirtió un sábado. Tenía un volumen bastante alto, grande de cabellos, un afro muy pronunciado, una barba también. Recuerdo, pasó, se convirtió. Qué sorpresa para nosotros al día siguiente, el domingo. Vino muy acicalado, afeitado, recortado y hasta con corbata. Así vino. La gente no lo conocía. Yo no estoy diciendo, hermano, que en la parte externa esté la fortaleza. Yo lo que estoy diciendo es que en la parte externa está la obediencia. La obediencia. Y si usted lee con detenimiento el Salmo 36 sobre la misericordia de Dios y sobre la obediencia, ahí se da cuenta la tesitura, la línea clara de lo que Dios sabe hacer en un hombre y en una mujer. Escritura de David, inspiración de David para todo el pueblo en el mundo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y es que Samuel fue transformado. Samuel fue transformado porque Jehová estaba con él. No dejó caer ninguna de las palabras de Jehová. Pero hay algo muy importante y es el testimonio. El testimonio, hermano. El testimonio, hermano. El testimonio, hermano. Gloria a Dios. Nicodemo entendió. Dejó de ser religioso para ser un discípulo del Señor. Se comprueba en las mismas escrituras. Cuando Nicodemo aportó una cantidad significativa de especias aromáticas para unir el cuerpo de Jesús, fue uno de sus discípulos, porque entendió que era necesario nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Gloria a Dios, porque hay que nacer del agua y del Espíritu. Y la palabra dice que Samuel era bien visto por el pueblo, bien visto por el pueblo, porque se apunta desde Dan, desde el extremo este hasta el oeste, del norte hasta el sur profundo. Todo el pueblo sabía muy bien quién era Samuel, que era fiel profeta de Jehová, fiel profeta de Jehová. ¿Por qué el Señor trae mensajes de esta naturaleza? ¿Por qué? Muchas veces, hermanos, desconocemos cosas en nuestra relación con el Señor. El Señor quiere que seamos discípulos auténticos, creyentes auténticos, líderes auténticos, pastores auténticos, miembros auténticos. Eso es lo que el Señor quiere, porque Él quiere un servicio más acabado, mejor terminado de su iglesia, de su pueblo, aquí en República Dominicana y en el mundo entero. La palabra es la línea, la palabra son los trazos, la palabra es la doctrina, la palabra es la regla. La palabra es la brújula que nos orienta, que nos capacita, que nos dicta, que nos llena. Y en Hebreos, donde leímos, habla con toda claridad el valor, la importancia que tiene en el verso 3 del capítulo 2 de Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Todo hombre, toda mujer tiene que pasar por el proceso de la transformación, del nuevo nacimiento.
porque sin perdón de pecados no hay salvación. Primero nos arrepentimos, reconocemos y luego el Señor nos perdona. Aceptamos. El Señor se posa en nuestros corazones, ilumina nuestras vidas, nuestras mentes, llena de luz, y Él se posesiona de nosotros. Y al posesionarse en nosotros, cambiamos de estilo de vida. Cambiamos de estilo de vida. Eso es lo que el Señor quiere. Observen qué sencillo es. Qué sencillo es. Moisés subió al Sinaí. ¿Cómo descendió Moisés? ¿Cómo descendió Moisés? La palabra dice que el rostro de Moisés resplandecía. ¿Por qué resplandecía? Porque Moisés tuvo un encuentro formal con el Señor. ¿Por qué resplandecía? Porque Moisés tenía y tuvo un encuentro formal con el Señor. Pablo, ¿qué pasó con Pablo? Pablo, un perseguidor, un hombre terrible. Estuvo en la muerte de Esteban, participó con la muerte de Esteban. Sin embargo, el Señor lo llamó, lo transformó. Y Él dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria a Dios. Ese debe ser la auténtica credencial del creyente. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro, el hombre que llevaba siempre una espada al cinto, el hombre que sacó su espada le llevó una oreja a Malco. El siervo del sumo pontífice. Él lo hizo, Pedro. El Señor lo detuvo, suturó la oreja, la recogió y la suturó el Señor. El Señor amó a Pedro, pulió a Pedro, encauzó a Pedro, probó a Pedro, lanzó a Pedro, y Pedro tiene el registro de ser el predicador, según la Biblia, que más almas ha llevado a los pies de Cristo en un solo sermón. Ese fue el Pedro, porque cuando Cristo ilumina todas las áreas de nuestras vidas y se queda con nosotros, nuestras vidas cambian. Lo torcido se endereza. Gloria a Dios. Lo torcido se endereza. Procuremos, hermanos, agradar al Señor para servirle mejor, para su gloria y para su honra. Que todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios y que lo hagamos como para el Señor. Inclina tu rostro.